8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ingeniero Javier Díaz, ex presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, la AIT. Lo invitamos a propósito de algo que sucede a diario, cómo plataformas de compras pueden afectar al sector textil nacional, en donde no se compiten los precios, a veces incluso hay estafas en las compras que indudablemente afectan al sector textil nacional. ¿Cómo enfrentar este tema de las plataformas de compras mientras los textiles están trabajando y haciendo costos y beneficios? Buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto estar con ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan. Yo empezaría diciendo que el problema no es exclusivamente de un sector o de un producto, sino que a la final aquí estamos hablando de la competencia leal versus la competencia que no es leal o que podría ser considerada como desleal e incluso considerada como ilegal. Y esa finalmente le termina afectando a cualquier industria y a cualquier comercio. Y me explico, ¿no? Nosotros normalmente desde cualquiera de estas actividades legales lo que hacemos es importar nuestros productos o producir nuestros productos cumpliendo un sinnúmero de reglas para llegar al producto final y poder ponerlo a disposición de los consumidores. Y dentro de esas reglas está el pago de impuestos para comercializar un producto. Y ahí es donde empieza la línea, digamos, delgada del uso de, no las plataformas como tal, que eso, digamos, está perfectamente regulado. Es el uso de un esquema que se bautizó hace ya muchísimos años como el 4x4. Es un sistema de courier rápido para envío de paquetería que puede llegar a costar hasta $400 y que puede llegar a pesar hasta 4 kilos, por eso el 4x4. Y ese sistema ha ido sufriendo algunas modificaciones. Actualmente hay una regulación que dice que una persona natural puede utilizar este sistema para traer hasta $1,600 al año en 4 envíos. Entonces, el problema es cómo se está violentando o violando ese esquema para otros fines que no sean los fines de consumo personal. Y ahí es donde empieza la afectación al productor y al comerciante que sí cumple todas las reglas de juego. Entonces, yo creo que es importante dejar ese mensaje como el mensaje por el cual hay preocupación de muchos sectores cuando proliferan este tipo de plataformas que ofrecen productos, principalmente productos de origen asiático, pero que son utilizados por personas para fines comerciales, que es lo que en principio la legislación no permite. Ayer leíamos en Diario Expreso un reportaje sobre precisamente la situación del sector textil, y una de las menciones que hace la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador es la venta en línea de Temu, de origen asiático, que de alguna manera está produciendo estragos a los productores locales. Temu, es decir, con la llegada de Temu al Ecuador, ¿cuánto ha afectado por esta mención que se hace? Sí, como decía, más allá del nombre específico de una plataforma, porque Temu es una de ellas, hay otra que se llama Shein, igual que hay Amazon y hay muchas otras, ¿no? El comercio electrónico es muy diverso, pero en particular Temu, Shein, que son plataformas de productos de origen asiático que ofrecen unas ofertas o unos productos a precios realmente de escándalo. Son plataformas, como digo, que están siendo utilizadas por ya personas que están haciendo negocio.
Y ahí es donde, insisto, viene el problema. Es decir, si yo tengo que importar para un negocio, yo tengo que pagar impuestos. Yo tengo que cumplir unas reglas de calidad, yo tengo que cumplir unas reglas de aduaneras específicas y también ante el Servicio de Rentas Internas. Pero los que están utilizando el sistema del 4x4 para comercio y que obviamente se proveen a través de este tipo de plataformas de precios bajos, esas personas no están cumpliendo con esas mismas reglas aduaneras o esas mismas reglas tributarias o esas mismas reglas de calidad que cualquier comerciante o cualquier importador sí cumple. O sea, ahí es donde está la línea delgada, como decía. Distinto es que usted, yo, cualquiera de los que nos escuchen diga, bueno, me quiero comprar a mi riesgo en el sentido de si la calidad es buena o mala, no lo sé, pero a mi riesgo me quiero comprar, no sé, una prenda de vestir, un calzado, unas herramientas para mi taller o para mi casa, ¿no? Y las traigo a través de cualquiera de estas plataformas y listo. Y otra muy distinta es que cualquiera de nosotros decida traer recurrentemente productos para la venta, ¿no? Y compro a través de estas plataformas, me ahorro un montón de trámites, un montón de impuestos y por supuesto consigo precios muy convenientes y luego salgo al comercio o también a través de las redes sociales, lo que sé yo, salgo a vender esos productos haciendo mi margen, ¿no? Y uno dirá, bueno, eso es legítimo, sí, puede ser legítimo, sin embargo no necesariamente es algo que sea legal. Y bueno, desde el lado del consumidor obviamente hay un riesgo, porque el consumidor que compra de esta manera, el consumidor no va a tener ninguna garantía para efectos, por ejemplo, de una devolución, de un reclamo o cosas por el estilo. Entonces sí, hay una afectación importante. Según se ha dicho, yo no tengo cifras oficiales al respecto, pero según se ha dicho, en tan solo 8 meses, a través de compras de 4x4 que tienen origen Temu o Shein, ya suman cerca de $20 millones. Imagínense usted, $20 millones de consumo personal, eso es muy difícil que sea así. Lo más seguro es que la mayoría de eso es para vender. Claro, incluso, si me permite, voy a dar las cifras que publica Diario Expreso ayer, y según datos del Banco Central del Ecuador, entre enero y octubre del año pasado, las importaciones vía tráfico postal y correo crecieron un 36.5% en toneladas métricas y un 26.4% en dólares, y que hubo un movimiento entre enero y octubre. Las importaciones vía tráfico postal internacional y correos movió 375 millones de dólares, es decir, es una cifra mayor. Una cifra importantísima, y por lo que usted está leyendo, Miguel, comparado con lo que eran años anteriores, el crecimiento efectivamente es exponencial. Y atrás de ese crecimiento, claramente hay una actividad que no es legal, porque lastimosamente, como digo, este sistema se había creado exclusivamente para consumo personal y con esos límites de los $1,600 al año repartidos en 4 envíos y utilizando obviamente el sistema de courier, pero lastimosamente al no haber los controles suficientes por parte de las autoridades, especialmente las autoridades aduaneras, que son las que están a cargo de los controles o tienen la potestad de controlar estos esquemas de importación de courier y específicamente el 4x4, se ve esta proliferación de importaciones que, insisto, su daño no es del hecho de que existan, el daño está en cómo luego son comercializadas en el mercado, compitiendo de forma desleal e ilegal contra los que están haciendo las cosas correctamente. Entonces, el gran problema es la falta de control que permite o facilita que se malutilice el esquema del 4x4 y esta gran oferta, que obviamente hay que también entenderlo. ¿Cómo logran estas plataformas tener esos precios? Bueno, en su mayoría porque son empresas que hacen unas negociaciones de grandes volúmenes, esa es una realidad. Otra realidad es obviamente porque producen en países asiáticos donde los costos de producción son muy diferentes a los de otros países del mundo, pero también porque tienen ciertas facilidades, por ejemplo, en el caso específico de un Temu, de un Shein, que se promocionan de una forma muy agresiva porque tienen una capacidad financiera para lograrlo, que está algunas veces sustentada o
o soportada por ayudas estatales de su país. Entonces, esas son condiciones que obviamente son muy difíciles de equiparar, no por Ecuador o no por los productores y comerciantes ecuatorianos, por los productores y comerciantes del mundo, y sobre todo hablemos de Latinoamérica. Miren, Brasil, México, los mismos Estados Unidos, incluso hablando de Norteamérica, son países que ya le están poniendo claramente unos límites y unas restricciones a lo que es la compra de este tipo de productos por plataformas de estas características. Entonces, yo creo que lo importante es que en el Ecuador intentemos, o más bien dicho, no intentemos, que la autoridad se concentre en evitar el mal uso del 4x4, y de esa manera estoy seguro que las cosas serán muy diferentes, ¿no? Y que, bueno, el consumidor final que quiera arriesgarse comprando a través de una plataforma un producto que no conoce, que no lo ha probado, que no tiene garantías, bueno, pues ya está en su derecho de hacerlo, pero que sea para su consumo personal, insisto. Estas plataformas, estas acciones de importación, ¿cuánto golpea al sector textil? ¿Cómo han caído las ventas en este sentido? Bueno, reitero primero que es un problema que va mucho más allá solo de la industria textil, pero las ventas evidentemente el año pasado han caído entre un 15 y un 25%, dependiendo la rama en la que uno esté de la industria textil y confección. Parte de esa caída se debe a la crisis energética que atravesamos, parte de esa caída también se debe a esta proliferación de la compra de estas plataformas que han entrado al mercado a competir, como digo, de forma desleal contra los productores y comerciantes que están haciendo bien las cosas. Entonces, son porcentajes, son cifras verdaderamente altas de caída de ventas. En general esto también lo hemos visto en otros segmentos, en el segmento de calzado, en el segmento de productos electrónicos, en el segmento de hogar, en el segmento de decoración, que son productos, que son segmentos en donde el uso de estas plataformas suele ser muy recurrente, ¿verdad? Entonces, pero realmente es una situación que tiene varias aristas o varias variables que inciden en ese comportamiento de las ventas, perdón. Uno de ellos es el que estamos en este momento abordando o analizando. En estas condiciones y con estas prácticas resulta muy difícil competir, especialmente por los costos, cuando aquí no se mide en importación la calidad, sino el precio. ¿Muy difícil competir en estas condiciones? Correcto, absolutamente. Y por eso una de las cosas a las que se apela desde nuestra condición de productores y desde nuestra condición de empresarios es a la parte de la responsabilidad del productor, del comprador, del cliente, la responsabilidad al momento de tomar la decisión. Es evidente, y no vamos a tapar el sol con un dedo, es evidente que en el Ecuador la condición precio es fundamental, ¿verdad? Es decir, la gente necesita acceder a productos que sean vendidos a precios accesibles, ¿no? Y que puedas hacer que rinda mucho más tus ingresos mensuales para poder salir adelante como un hogar. Eso es normal, eso es muy aceptable, sobre todo, pero eso es una realidad que vivimos. Pero eso no le quita al cliente o al consumidor, a nosotros, no nos quita esa responsabilidad de saber elegir el origen de los productos que compramos, ¿no? Entonces, muchas veces hay gente que se entusiasma y dice, mira este vestido, o mira este electrodoméstico, o mira este adorno, qué precio tan maravilloso, y bueno, se demora solo 30 días o se demora solo 45 días en llegar, y lo compra, ¿verdad? Y luego se encuentra con que no era ni lo que veía en la foto, ni lo que había en la descripción, ni sirve como se supone que debía servir, porque insisto, atrás de eso o de esa oferta puede haber muchos engaños de todo tipo, empezando por la calidad del producto. Y ahí es donde entra este concepto de responsabilidad a jugar, ¿no? Es importante que el cliente entienda que
que muchas veces esta compra barata conlleva problemas. Y a la larga, ese dicho tradicional que lo barato sale caro termina cumpliéndose. Entonces, yo creo que lo importante es también apelar a esa parte de la conciencia del consumidor, pero una conciencia de comercio justo que no solamente está atada al producto que no contamina o al producto que es hecho en una fábrica donde se cumplen los derechos laborales de los trabajadores, o a un producto que es hecho por una empresa o comercializado por una empresa que sí cumple con sus obligaciones tributarias y ambientales, etcétera, sino también este otro concepto, como digo, de calidad, de conciencia respecto a que yo estoy gastando mi dinero y que ese dinero no solo tiene que rendirme, sino que también lo que compro debe servirme, y debe servirme por un tiempo amplio y que no conlleve riesgos. Incluso, Miguel, usted imagínese, muchos de estos productos que son tan baratos se producen justamente para lograr esos costos, se producen con materias primas y con insumos que no necesariamente son los recomendados ya internacionalmente. Por ejemplo, uno puede encontrar rastras de plomo en una prenda de vestir, supongamos ropa de bebés, ropa íntima, etcétera, y eso te puede conllevar a un problema de salud significativo. O pensemos en un electrodoméstico que no tiene las garantías y mañana genera un cortocircuito y eso provoca un incendio o quemaduras. Es decir, hay que tener esa precaución. Yo no estoy diciendo que todo lo que sale de estas plataformas tenga características de ese tipo de mala calidad, pero sí en muchos casos ocurre, porque insisto, llegar a esos precios, más allá de las grandes negociaciones que pueden tener estas plataformas por su volumen, más allá de eso también muchas veces los precios a los que salen sus productos son tan bajos porque vienen de estos productores que incumplen normas de calidad. Ingeniero Díaz, hemos visto y hemos leído algunos dramas en el sector textil, por ejemplo, sectores que se ha complicado incluso cubrir los gastos básicos, reponer mercadería, que haya circulación. Es decir, ¿todo esto es producto de lo que está ocurriendo con estas plataformas? Mire, ha sido el año 24 y ya los años anteriores también habían tenido dificultades. El año 24 ha sido un año realmente difícil. Yo diría un año que incluso en muchas empresas ha sido peor que lo que se vivió durante la pandemia del 2020, que ese sí fue un contexto absolutamente inesperado, vinculado a un tema sanitario. Aquí, en cambio, tenemos, por un lado, las plataformas que han entrado con esa agresividad, esos 300 y pico de millones que se mencionan en el artículo que usted citó del Diario Expreso. Hemos tenido el tema eléctrico, hemos tenido el tema de la transición política. Entonces, realmente se han sumado todas estos factores para que el año haya sido realmente complejo, y efectivamente en muchas empresas se ha vivido situaciones difíciles, tanto en la industria textil como en la industria de la confección. E insisto, no quiero que se entienda que es un problema específico o particular de un sector. Lo hemos visto en sectores de todo tipo, sectores vinculados al sector automotriz, autopartista, lo hemos visto en segmentos de algunas otras industrias. Entonces, realmente un año diferente a lo que es un año convencional, fuera de cosas como una pandemia, ¿no? Pero la situación efectivamente del 2024, especialmente pongamos el ejemplo de empresas pequeñas, empresas medianas, que se dedican a la confección de productos o prendas de vestir o productos de hogar. Ese grupo, que es amplio y es un grupo donde hay decenas de miles de actores, no solo de emprendedores, sino de trabajadores. Ese segmento es el que más se afecta con este tipo de plataformas, porque son justamente esos productores los que atienden el mercado que hoy por hoy está comprando a través no de la plataforma, reitero, sino a través de aquellos que usan la plataforma para proveerse. Yo quiero sobre todo hacer mucho énfasis en eso, Miguel. Insisto que hay mucha gente
podrá tener razones evidentes de necesidad económica o de ganas de emprender y generar un negocio y que ese negocio sea lucrativo, etcétera. Eso es totalmente valioso, respetable y sobre todo apoyable, pero que utilicen este tipo de mecanismos que están enfocados única y exclusivamente en el uso para el consumo personal, que lo utilicen para importar productos que van a ser luego vendidos, ahí es donde está el mayor problema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tienen que entrar las autoridades de control aduaneras y tributarias, ahí es donde tienen que entrar las entidades de control también de la producción y de la calidad, donde está el Ministerio de la Producción, donde está el INE, el ARCSA, Agrocalidad, etcétera, para controlar, para ver que no se esté afectando al consumidor y que no se esté afectando a competidores de la industria o del comercio que hacen bien las cosas. Yo creo que, Miguel, ese es un mensaje muy importante que hay que tomarlo. Ahí también está la responsabilidad de la autoridad, la responsabilidad de hacer un control exhaustivo del cumplimiento de una norma que existe, que es el 4x4, de un sistema que existe, que es el 4x4 en Courier, pero que debe ser utilizado para los fines que fue creado y que, insisto, son exclusivamente consumo personal y con los límites de 4 envíos de $400 y 4 kilos en el año. Claro, parte del problema es el contrabando y en ese sentido, como textileros, ¿plantearán al gobierno que adopte medidas en este sentido? Sí, Miguel, porque, bueno, y reitero, yo creo que hay que ver las cosas como son, o más bien dicho, hay que decirle a las cosas o llamarle a las cosas como se debe. Y usted acaba de usar el término contrabando y ese es el término correcto para definir lo que serían estos productos que están entrando al país para ser comercializados. Insisto, para ser comercializados, no para un uso personal. ¿Por qué? Porque a la final esos productos están entrando sin pagar los impuestos aduaneros que deberían pagar. Y cuando un producto ingresa a un país sin pagar sus impuestos, se convierte en contrabando, más allá que el mecanismo de transporte utilizado sea un mecanismo legal. ¿Qué es lo que está aparentemente ocurriendo? Hay gente que ha accedido a bases de datos personales y que están utilizando los números de cédula de cualquiera para hacer este tipo de importaciones, ¿no? Y ese es un tema que definitivamente la autoridad debe controlarlo, y para ello, más que una exigencia de un sector determinado, para ello está justamente la potestad legal que tienen estas autoridades. Entonces, no se puede seguir permitiendo el abuso de un mecanismo que está amparado en la ley, insisto, pero que se utiliza de una forma totalmente ilegal, y que eso a la final es lo que generan estas afectaciones que hemos estado comentando. Pero la verdad es que desde la autoridad yo considero que o al menos entiendo por lo que he podido conocer, que hay preocupación, sí. Nosotros lo que esperamos desde el lado empresarial formal es que esa preocupación se transforme en controles, en sanciones, y de esa manera evitar que esto siga creciendo más de lo que ya ha crecido, y que deje de afectar como ya ha afectado en los últimos años, porque no es solamente el 2024. Muchas gracias por analizar estos temas vinculados con un importante sector que genera empleo, como es el sector textilero del país. Al ingeniero Javier Díaz Crespo, ex presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, la AIT, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo a todos los que nos escucharon. Siempre a las órdenes. Un buen día. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. La opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.